Y saludamos a esta hora, por supuesto, a la editora general de nuestro departamento de prensa y conductora de este espacio, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Hola Patricio, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos a la distancia, como saben que nos están viendo. Patricio no está aquí presencialmente con nosotros, pero está acompañándonos, por cierto, en este panel habitual de conversación de actualidad y política. Saludamos también a quienes están en nuestro estudio. Cecilia Valdés, que viene ahí un poco agitada. Cecilia, ¿cómo estás? Sí. Secretaria General de la Democracia Cristiana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Gusto de verte, Patricio. Qué Aunque bueno sea que por la estés, pantalla. aunque sea por la pantalla. Un abrazo. Qué Bueno, bueno, Ceci, y qué bueno verte también. Un abrazo. Gracias. Bueno, y le damos la bienvenida, primera vez aquí en nuestra radio, a Marcelo Así Mella, es. analista político académico de la Universidad de Santiago. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, a pesar del taco, ¿eh? Estaba como medio Sí. raro el tránsito, pero aquí estoy con un poco falta de aire, pero llegué a la hora. Así que un gusto estar acá por primera vez, ¿no? Así La verdad es. es que no era primera vez que estaba en la radio. Yo hace muchos años fui profesor de la Universidad de Chile y Ah. venía habitualmente, pero me da mucho gusto verlo a Patricio y verlas a ustedes. Bienvenido de vuelta entonces Marcelo Mella, saludamos a quienes nos están escuchando y viendo también a través de nuestro canal Uchile TV. Partimos con las conversaciones a riesgo de que nuestros auditores y televidentes se lateen un poco, pero creo que el tema principal de hoy va a ser lo que ocurra en un par de horas más ahí en el Consejo Constitucional con esta votación que es bien previsible su resultado. Ya sabemos que se va a aprobar el texto en su conjunto, ya tenemos texto, podemos referirnos a él, opinar, ¿no? Y quiero partir contigo, Cecilia, ya con este proceso que culmina hoy. La Democracia Cristiana no tiene una posición oficial, me imagino que se va a tomar en las próximas horas, pero ¿cuál sensación te deja este proceso en general y ya el texto de, no sé si has podido leer algo de lo que te has podido informar, con qué sensación te quedas? Bueno, yo me quedo con la sensación de que hemos perdido una oportunidad. Hemos perdido como país una oportunidad de haber cambiado un texto constitucional bastante centralista, que concentra el poder, que no distribuye, eh, y con la sensación de que hubo dos posibilidades de hacerlo y no se pudo hacer. Ahora, este texto, y es verdad, la democracia cristiana, el 7 de noviembre tiene su Junta Nacional, y esta Junta Nacional es el órgano que define la posición política del partido. Nos reunimos más de 320 delegados a la Junta, estos delegados que están distribuidos en todo el país, y vamos a poder ahí discutir los puntos importantes del texto. Yo he podido ver algunos puntos importantes, pero yo tenía la leve esperanza de que podían cambiarse, ¿no? La paridad, el derecho a huelga, que los sindicalistas pudieran tener un derecho a elegirse popularmente, eh, este hiperpresidencialismo, que ya no solo el presidente va a poder enviar proyectos que tienen gasto directo, sino que también indirecto. Entonces tampoco hay un cambio en este sistema político. Yo creo que se han perdido muchas oportunidades de poder tener los derechos por sobre la propiedad. Y claro, nos encontramos con un texto bastante más restringido incluso que el que tenemos hoy día, que ya es decir bastante. Entonces yo la verdad que yo la verdad es que no estoy en condiciones de aprobar un texto de esa magnitud. Espero lo que diga mi partido como militante obediente Disciplinada. y dirigente nacional también. Pero yo creo que no estamos en condiciones los demócratas de aprobar un texto de esta envergadura. Esta posibilidad, Cecilia, muy cortito, disculpa Pato, de un militante un voto, como lo proponía la semana pasada, ¿está descartada? No se descarta, lo que pasa es que un militante, un voto no tiene la atribución que tiene la Junta Nacional. Ya. Entonces, por ley es nuestro organismo de deliberación, nuestro organismo intermedio de deliberación y definición política. Entonces,
quienes quieran hacer su plebiscito podrán hacerlo, pero no va a ser vinculante. Entonces, yo creo que más que ocupar el tiempo en eso, yo creo que lo que hay que hacer es ocupar el tiempo en la reflexión, más que medidas que de repente parecen que puedan solucionar un tema, pero yo lo que creo es que un militante tiene que hacer la reflexión más que prometer cosas que no están ni en los estatutos del partido ni en la ley. Es un acto, a mi juicio, absolutamente populista. Sí, simplemente quería señalar que ya hay varios personeros relevantes de la democracia cristiana que se han manifestado en una dirección equivalente a la de Cecilia. Puedo mencionar al senador Iván Flores, el presidente del partido, para no ir más allá, el diputado Alberto Undurraga, el diputado Erika Edo, y así Kraus sucesivamente. también. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con el pronunciamiento de la democracia cristiana, pero Cecilia, da la impresión que no debería ser muy distinto a lo que te estamos escuchando ahora. No, yo creo que no, la reflexión se ha empezado a hacer antes. ¿Ah? Nosotros hemos venido conversando con nuestra experta, nuestro árbitro también, que está ahí, Tomás Jordán, también con mucha argumentación. Tenemos un equipo de constitucionalistas bastante expertos y que lleva mucho tiempo conversando estas materias, Patricio Zapata, Claudio Troncoso. Y la verdad es que nos deja bastante inquietos este texto, en términos generales a la democracia cristiana, en los debates que se hacen en las regiones, en las comunas, pero es muy difícil que podamos aprobar un texto que está restringiendo tantos derechos, que nos ha costado tanto tiempo poder ir ganando de a poco y con mucho esfuerzo. Marcelo, quería preguntarte, ¿por qué piensas tú que el Partido Republicano ha conducido el proceso de esta manera? ¿Apuesta a ganar esto para perfilar todavía más a Kast? ¿Lo hará porque así como en la fábula del escorpión no puede ir contra su propia naturaleza? Claro. ¿Cuál es tu análisis? Porque bueno, hay que tratar siempre más allá de las opiniones que las personas puedan tener, tratar de dotar de un poco de racionalidad política a los debates, y más a uno tan importante como este. Bueno, mira, yo déjame decir antes que eso, yo estoy bastante preocupado no solamente por el momento constitucional, sino por el momento constituyente, porque hay dos interacciones del proceso constituyente que puede significar un tremendo costo para el país. Por una parte, la interacción que hay entre salir de este momento constitucional y la reactivación económica, por una parte. Una buena cantidad de actores, puede gustarnos o no, pero la racionalidad de los actores económicos lleva a tomar decisiones en general cuando los niveles de incertidumbre son bajos, y claramente la prolongación del momento constitucional no ayuda. Y lo otro es que hay una interacción que yo considero que es fatal entre el proceso constituyente, Patricio, y los resultados de las expectativas electorales de los partidos. Entonces, yo quisiera decir que el momento en el que discutimos esta Constitución, este segundo proceso, que claramente no va a ser lo que mucha gente esperaba, no es un buen momento, porque tenemos partidos débiles, partidos en crisis, tenemos una ciudadanía que no se reconoce en los partidos, y tenemos un cierto espejismo, y podemos desarrollar este concepto más adelante, pero un cierto espejismo respecto de lo que representó el estallido. Todos somos voceros del estallido. Pero la verdad es que el estallido fue un fenómeno extraordinariamente multidimensional, de distintas capas, y cuesta mucho, y creo que es bastante responsable hablar por el estallido. Lo digo por las declaraciones de Quintana, que ayer nos dijo, si pasa una cosa o pasa la otra, puede haber un estallido. ¿Quién lo sabe? Yo creo que el texto, en muchos aspectos en eso estoy de acuerdo con Cecilia, cae en el problema del primer proceso. De este intento, Patricio, de que ciertos partidos que se supone lideran el espacio o tienen una cuota mayoritaria en el espacio, buscan ponerle la huella digital al texto. Y eso es fatal, porque estamos pensando en un instrumento que tiene que permitir que funcione la democracia 40 o 50 años. Así ha sido nuestra historia constitucional. Y lo que vemos tanto en el primer proceso como en este segundo es que los partidos que tienen mayor cuota, o sea, que controlan el espacio constituyente, no pueden resistir a la tentación de darse el gustito de ponerle la huella digital. Y eso yo encuentro que podemos hacer el desglose de aquellos puntos de la propuesta constitucional donde el Partido Republicano o no agachó el moño
o le costó mucho entender que finalmente el éxito de este proceso pasaba porque no se reflejara exactamente la cuota matemática que ellos tienen. Ahora, por otra parte, es cierto que la tentación de los 3,5 millones de votos es otro espejismo, del Partido Republicano que tuvo para la elección de convencionales, de constituyentes, de consejeros y consejeras. Es un salvavidas de plomo, porque los republicanos dicen, ¿cómo nos vamos a alejar tanto de la elección de convencionales? O sea, usted le puede pedir muchas cosas a un político, una política, pero no que tenga tendencia suicida. Y por lo tanto ellos dicen, con cierta razón, no me puedo alejar mucho de ese voto. Ahora, ese es un voto que tiene un objetivo distinto al que va a tener ahora en diciembre. De todas maneras, yo creo que todos los pronósticos que tenemos hoy día son algo así como pronóstico del tiempo a 3 meses. No sabemos lo que va a pasar. Y yo tengo la impresión de que va a ser una llegada estrecha, más allá de lo que digan las encuestadoras, porque existe una parte importante del país para la cual las buenas razones no son relevantes hoy día. Hoy día el país está viviendo una situación de angustia, de crisis económica, de desempleo, de empleo informal, de vulnerabilidad. Y entonces hay mucha gente que dice, y yo no me atrevo a criticar a esas personas, no me vengan a hablar de buenas razones. Y entonces las discusiones de contenido tienden a ser discusiones superfluas, aunque no lo sean, para una parte del país. Y ahí tenemos un problema. Una discusión de abogados constitucionalistas, porque la realidad del país es bastante más vulnerable hoy día de la que existía antes del estallido social, y eso es bueno también reconocerlo. Entonces, creo que va a tener que ver con varias cosas y algunas de las cuales me parece que los partidos hoy día no controlan. Sí, quiero ir, Cecilia, Marcelo, justamente al tema de las campañas que se inician ahora, ¿no? En un par de semanas más, cuando ya este texto esté listo, la próxima semana se le entrega al presidente y de ahí inician las campañas, porque los posicionamientos que se tomen ahora por parte de las distintas fuerzas políticas probablemente las van a marcar en el futuro, ¿no? Y me refiero particularmente al centro político que ha estado bien fragmentado en los últimos años, y aprovechando que tenemos aquí una representante de la democracia cristiana, te pregunto, Cecilia, ¿cómo ves el rol que ha tenido este centro o autodenominado centro, ¿no? Los partidos que ahora están en una posición que es difícil de definir, uno podría decir a priori están más por el a favor, ¿no? Se han manifestado así, por lo menos Matías Walker, por ejemplo, decía el fin de semana que esta no es una constitución de derecha, Jimena Rincón también ha tenido posiciones similares. Pero por otro lado tenemos a figuras como Ernesto Tone, que dice el fin de semana en una entrevista en el diario El País que si nos sucede una iluminación de última hora se inclinará por no aprobar la nueva constitución. Lo mismo, por ejemplo, Jorge Correa Sutil, que estuvo por el rechazo en el proceso anterior, dijo que este texto está lleno de demagogias que solo pueden traer problemas. Y uno suma figuras que son representativas del centro, como Jorge Correa, por ejemplo, y es difícil cómo ubicarlos, posicionarlos políticamente. ¿Cómo ves ese escenario, Cecilia, y el rol que puedan tener estos grupos que, bueno, se descindieron de la democracia cristiana también? Y por esta misma causa. Exactamente, por esta misma causa. Por esta misma causa. Esto es como el día de la marmota. Volvemos a la discusión del mismo tema. Pero efectivamente yo creo que esta constitución tampoco es una constitución, este texto inocente. Yo creo que sí representa intereses de un sector también. O sea, no es, mira, aquí hay ideológicamente una convicción que yo creo que es cierto, pero esas convicciones tienen que ver con los intereses de un sector, con los intereses de un sector predominante en la economía chilena, en la economía latinoamericana y en la política chilena. Tenemos aquí en América Latina dos cosas que a mi juicio son terribles que se juntan, que es la política con el poder económico. Eso es muy dañino para la política. Entonces, no es un texto constitucional inocente. Y yo creo que eso le afecta justamente a las personas que tienen intereses involucrados. Yo creo que esta cosa de indefinición
después de que hemos estado mirando, ¿cierto?, día a día las votaciones, las enmiendas, después de que conocemos, tampoco es un texto que nos va a sorprender hoy día porque no conocemos nada. Venimos analizando las argumentaciones, venimos analizando las votaciones, las enmiendas, la posición política de los actores. Por lo tanto, esta cosa que voy a pensarlo y voy a ver, porque la verdad es que somos un centro político, yo creo que tiene más que ver con lo primero que mencionó que con una reflexión más sincera. Y efectivamente hay posiciones que se tratan de vestir de una posición política cuando la verdad es que hay otra cosa detrás que son intereses más personales, no institucionales. Y se vuelve a repetir lo mismo que se vivió en el plebiscito del texto anterior, que tenía que ver, nosotros lo vivimos al interior de la democracia cristiana con estos personajes que están hoy día en la misma situación que la vez anterior y que tiene que ver con esta indefinición, que más que indefinición, lo que ellos están arriesgando un poco es la imagen de la inconsistencia política, de decir, mira aquí, porque ¿qué hace una persona que tiene convicciones? Bueno, la verdad es que yo aprobé el texto anterior porque, aunque estuviera mal escrito y todo lo que analizamos en el texto, pero habían ciertas convicciones y cierta visión de país. Derechos sociales garantizados, la paridad, no solo de entrada como está en este texto, etcétera, etcétera. Mal podría yo en este texto, que es todo lo contrario al anterior, aprobar, porque sería contradictorio con mis propias convicciones. Bueno, esa secuencia que se llama coherencia, no la veo en esta discusión de este centro político amarillos, demócratas, que la verdad es que no sé cuál es el análisis consistente que tienen para ver y decir, mira, yo voy a tener tal o cual postura. O sea, yo creo que el tironeo ahí en este supuesto centro político, que no sabemos bien a qué representa, porque la democracia cristiana está en la centroizquierda y así lo hemos declarado y así hemos retomado el camino que estaba un poco perdido anteriormente con otras directivas, pero lo tenemos bastante claro cuál es nuestra posición hoy día. Yo diría que es bastante confuso, y ellos están confundidos y la gente no sabe lo que opinan. Ellos se han declarado incluso de centro izquierda en algunas de las ocasiones, entonces de repente uno no sabe lo que son. Y bueno, ellos tomaron ese camino y tendrán que responderle a la gente que los sigue, digamos, que no es mucha, pero los sigue alguna gente. Yo partiría, fíjate, haciendo una distinción respecto al tema del centro político en Chile, y me la jugaría con una tesis inicial. Yo creo que Chile no tiene crisis a nivel de demanda del centro. Es decir, existe una cantidad de chilenos y chilenas que demandan programas o respuestas del sistema político que sean moderadas, incrementales, con base en evidencia, y que sean, claro, progresistas, y que corresponden a una demanda de centro. No, progresivas en el tiempo. Sí. Ahora, lo que me parece que es claro es que existe una crisis de oferta. Es decir, el problema del centro en Chile es un problema de oferta, no de demanda. Es decir, la gente que ha votado históricamente por el centro está ahí y no está disponible probablemente a apoyar un proyecto radical. Sin embargo, los partidos de centro, o que dicen representar el centro, se encuentran en un problema de representación muy grave. Y de eso yo no excluyo la democracia cristiana. Ahora, es bueno entender, a mi juicio, que la crisis de los partidos de centro no depende necesariamente de errores propios de los partidos de centro, sino de dos factores. Primero, falta de renovación programática. Es decir, cuesta que los partidos se pongan al día con las demandas que van surgiendo en los distintos contextos históricos. Entonces hay un problema de envejecimiento de ciertas ideas. Y por otra parte, no hay sistema político en el cual los partidos del centro funcionan bien si tenemos 22 partidos en el Congreso. Es decir, el tema de la fragmentación del sistema político chileno es un tema que golpea al centro político a nivel de partidos y de oferta siempre. Si uno mira la historia política hacia atrás, se da cuenta que el momento en el cual, en el siglo XIX, el Partido Liberal empezó a entrar en crisis es un momento de alta fragmentación.
si uno mira hacia el Partido Radical, que fue un partido hegemónico durante el siglo XX, se va a dar cuenta que el momento en el que colapsó el Partido Radical fue un momento de alta fragmentación. Y si uno mira la democracia cristiana, los momentos de crisis, estoy hablando a fines de la década del 60 y posteriormente ahora, son momentos en los cuales el sistema ha estado altamente fragmentado. Entonces, uno no se termina de explicar por qué. Partidos que conocen esa experiencia, es decir, cuando hay mucha fragmentación en el Parlamento, el centro político tiende a estallar. ¿Cómo aprobaron la reforma electoral del 2017? Que a mí me parece que había que superar las reglas del juego de la dictadura en materia electoral, pero me parece que a la larga el remedio ha terminado siendo peor que la enfermedad. Y entonces tú tienes razón, Cecilia. Cuando esta Constitución no resuelve el problema de la casa de máquinas, que es el sistema electoral, o no avanza en esa solución que el país espera, porque con este nivel de fragmentación, sea el gobierno que sea, va a tener los problemas del presidente Boric. Entonces, ahí uno dice, pucha, faltó mirar un poquito la historia política chilena, y creo que lo que pasa hoy día con los partidos de centro, la crisis del centro, tiene que ver con esa imposibilidad de construir grandes acuerdos por la distribución de cuotas que hay en el Congreso. Y a eso se le suma además que esta crisis del sistema político tiene que ver con que ningún partido hoy día representa lo que debiera representar. Entonces, no es que dé un poco lo mismo lo que se opine, porque yo creo que hay un rol político que se debe cumplir igual, pero la representatividad es bastante menor que la que tenía antes. Bueno, es un tema que da para harto, y el tema constitucional también. Les propongo que lo sigamos comentando, analizando a la vuelta de la pausa, porque como ustedes ya saben, a las 9 comenzamos con la transmisión de los Juegos Panamericanos en nuestro canal Uchile TV. Por lo tanto, hacemos un corte y a la vuelta estamos a través de nuestra señal FM y todas nuestras plataformas. Vamos a un breve corte y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Carmen Prieto Monreal, lanzando su nuevo trabajo discográfico titulado Señora del Tiempo y que tributa a Silvio Rodríguez, uno de los más relevantes trovadores iberoamericanos. En este concierto estarán presentes también los músicos Carlos Román en el piano y el destacado violinista cubano Juan Manuel Vázquez. Este concierto además contará con la participación especial del artista chileno Pedro Fonsea. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas a disfrutar la voz, el talento y el nuevo disco Señora del Tiempo del artista nacional Carmen Prieto Monreal en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Más información y entradas a la venta en Portal Ticket. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Son las 9:02 de la mañana, continuamos en Radio este día lunes 30 de octubre del año 2023, a esta hora de la mañana con nuestros panelistas, Cecilia Valdés, Marcelo Mella y con Montserrat Rolano. Bueno, tenemos otros temas para conversar con ustedes, Ceci y Marcelo, pero antes y para efectos de cerrar el tema nomás, una pregunta breve, asertiva a ambos. Van a empezar las campañas y, bueno, las cosas son como son. Tenemos una cierta experiencia y una cierta constatación de que la mayoría del electorado, por las razones que sean, no vamos a abundar en eso ahora, no lee a cabalidad el texto, ¿no? Se deja llevar más bien por referencias. Y, bueno, última prueba de ello fue que la mayoría considerable de este consejo la obtuvo un partido que hizo campaña contra la delincuencia y la migración, que no tiene mucho que ver con la Constitución. Bueno, en ese contexto, en el contexto donde uno prevé, por decirlo de alguna manera, una desinformación estructural, ¿no? Y en donde es difícil pedirle a la gente que vaya al texto. ¿Cómo se hace campaña para obtener el resultado que cada sector pretende? Cecilia. Yo creo que es bien difícil competir cuando el sector que construyó esto es un sector, el sector que más recursos tiene, digamos, y puede acceder a aportes de empresas enormes. Pero el contenido, lo que tú me preguntas, Pato, el contenido que es importante, ¿cómo hace uno que el contenido? Porque de repente se dan vueltas. Esta cosa de liberar de contribuciones en la primera vivienda, cuando hoy día casi nadie paga en contribuciones porque están exentos, otras cosas, devolver a los migrantes a su país. Hay cositas ahí que como que se pueden ocupar, ¿cierto?, por ellos de todas maneras para su campaña. Pero hay algo que yo creo que es el motivo principal que los que estamos más en contra podemos decirlo con mucha claridad. Y que este texto constitucional que nació, estamos en esto, porque hubo un estallido social, una explosión de una demanda auténticamente ciudadana, de un sistema, un modelo que aflige a la mayor cantidad de los chilenos, que es alguien que es un Estado que no protege a los más vulnerables, que no provee en los términos un poquito más como debería a derechos sociales a los ciudadanos. Y los ciudadanos están expuestos a un sistema que tiene que comprar sus derechos. Y eso no cambia, Entonces, aquí hay una demanda ciudadana que no se responde con este cambio constitucional. Y la concentración del poder, de las decisiones y de la riqueza en este país sigue absolutamente concentrada como está. Es decir, el sector que más ha tenido privilegios
con esta Constitución del 80 va a seguir teniéndolo, incluso con mayor privilegio que con la actual. Y el resto, digamos, que viva como pueda. Si se enferma va a tener que comprar su derecho a salud para que sea oportuna. Hoy día hay cierta gratuidad en el sistema. Tenemos el GES, que por suerte se ha ido avanzando en algunas cosas, pero el que esté gravemente enfermo no va a poder acceder a un tratamiento y un diagnóstico oportuno, rápido y gratuito para los que no pueden pagar. Y en la educación es lo mismo. Entonces nos encontramos con una constitución, con un texto constitucional que lo que hace es exacerbar los privilegios de unos pocos por sobre la mayoría de los chilenos. Y yo creo que esa argumentación es la que va a ser más peso, porque el reclamo ciudadano hoy día es ese. Es contra los poderosos, es contra los privilegiados, porque siente que aunque trabaje 24/7, pedalea en banda el ciudadano. O sea, no recibe lo que él está disponible a trabajar y se da vuelta en eso, y no puede proveer de educación a sus hijos, y no puede tener una salud apropiada si alguno de su familia tiene una enfermedad delicada y urgente. Entonces yo creo que esa necesidad es la que yo creo que es la argumentación más fuerte y más potente, porque es la más sentida por el reclamo ciudadano. Sí, ahora, Marcelo, hay otras ideas, fuerzas que son bien atractivas para la ciudadanía, el tema de la migración, por ejemplo, las contribuciones, más allá, que sabemos que no va a afectar quizás a la mayoría de la población, esto que se instala de la Constitución de la seguridad, ¿no? Sí. Que pueden ser muy atractivas o muy populares, en contraposición a lo que plantea Cecilia, por ejemplo. Mirando lo que aparece en las encuestas disponibles, con datos públicos, sobre el nivel de acuerdo que tienen las personas con las enmiendas que se generaron y con la redacción final, aparecen temas que no son esencialmente temas progresistas. Y aquí no tiene que ver con lo que uno quisiera que pasara. Tenemos el país que tenemos, y eso es lo que yo vengo sosteniendo en distintos espacios hace bastante rato. Nosotros caímos bajo el espejismo del estallido, creyendo que representaban ciertas demandas, claramente una manifestación de malestar con el sistema como está funcionando, pero de ahí a desprender propuestas. Cuando uno mira las propuestas que tienen mayor adhesión, ahí está el deber del Estado de garantizar seguridad, mantener la paz social y el orden público. Uno podría definir eso ni como conservador ni como progresista, pero en general las personas tienen una orientación más conservadora quienes adhieren a esto. Entonces, bueno, sala cuna gratuita, disminuir de 155 a 138 el número de diputados, algo que la derecha nunca pudo explicar por qué, ¿no? Pero sin embargo es de las propuestas que tiene mayor adhesión en las encuestas. Y eso es por la cultura antioligárquica que hay, por la cultura antipartidos que está instalada en nuestra sociedad, y que yo creo que es una pésima noticia para el país, porque hasta donde uno puede indagar, no hay democracia que funcione de buena manera si no es con partidos que sean fuertes partidos. Y eso parte porque las personas legitimen la acción de los partidos, ¿no? Y los partidos también estén a la altura. Libertad de elección en salud, educación y pensiones. Mira lo que estamos discutiendo. Entonces, si uno hace el listado de las 10 prioridades que tienen de articulado, que tienen mayor respaldo de la ciudadanía, se topa, yo diría, con propuestas que no son esencialmente progresistas, que tienen una fuerte conexión con lo que había antes, pero quizás de mejor manera. No digo que esté bien o que esté mal. Entonces, yo lo que digo es que muy probablemente el resultado de este plebiscito va a ser un resultado muy estrecho primero. Y no le creo a las encuestas que a 2 meses o 1 mes y medio nos dicen que van a haber 30 puntos de diferencia. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir, entre otras cosas, porque hace muy poco tiempo atrás 3,5 millones de personas estuvieron dispuestas a votar republicano. Y por lo tanto hay un desplazamiento del electorado hacia la derecha. No tiene que ver nuevamente con lo que uno espera o no espera, sino yo creo que eso es evidente. Y por lo tanto no va a ser un resultado amplio. Lo segundo, se va a definir esto en las últimas semanas, no va a ser una discusión en base a contenidos del texto, lo lamento, no va a ser así. Tenemos Panamericano y la curva de atención, la ventana de oportunidad va a ser no más de 3 semanas para discutir de la Constitución. Si tú tomas en cuenta los estudios que preguntaron cuántas personas habían leído en el primer proceso del texto, no supera el 30%.
Hoy día, con esto que se llama la fatiga constitucional, ni siquiera creo que va a ser el 30%. No me gusta para nada que después de haber demandado el cambio de la Constitución en el país con tanta energía, el 2020, hoy día tengamos esto, ¿no? Tengamos esto como resultado, pero es la ciudadanía que tenemos, digamos, y es el país que tenemos, y uno no puede pelear contra la realidad. Y por lo tanto creo que va a ser una campaña en donde lo que va a predominar va a ser el posicionamiento de si se está a favor o en contra del gobierno. Yo encuentro lamentable eso, pero tengo que decir que creo que va a ser así. Y por lo tanto, el resultado de todo esto va a ser un país donde la elaboración de un nuevo texto, se aprueba o se rechaza, no nos va a permitir salir, Cecilia y Montserrat, del clima político que hemos vivido en los últimos años. Es decir, vamos a tener, yo no creo que si se aprueba, y tampoco creo que si se rechaza, vaya a ser demasiado significativo para terminar con este clima de polarización que entrampa tanta discusión sobre temas prácticos en el Congreso. Estamos hace tanto tiempo discutiendo la reforma de las pensiones, hace tanto tiempo discutiendo las ISAPRE, hace tanto tiempo discutiendo la tributaria. El país lo necesita y sin embargo estamos en una situación de tira y afloja en el país donde lo que prevalece es el status quo. Yo lamento decir, pero creo que tiene que ver más con el cambio de switch a nivel de los partidos y la clase política que con la elaboración del nuevo texto constitucional. Sí, bien un poco auspicioso el panorama que nos Lamento plantea Marcelo. lo negativo. Pero no eres el único. Axel Callis también, por ejemplo, ha dicho algo bien parecido, que se apruebe o se rechace el escenario social y político no va a ser mucho mejor. Los quiero llevar a otro tema distinto, pero no menos conflictivo, que es lo que está pasando con la educación pública en nuestro país, a propósito de esta paralización que llevan 50 y tantos días los profesores en Atacama. Se supone que ya el 2 de noviembre debieran retornar. El Colegio de Profesores local lo descarta, dice que no están las condiciones para poder volver a clases. Ayer el ministro de Educación estuvo en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, y él planteó que la educación pública está en una situación crítica desde hace mucho tiempo, y que estamos en un escenario peor que hace 20 años, dando cuenta que esto tiene que ver con una situación estructural y no coyuntural de la actual administración. Parto contigo, Cecilia. ¿Cómo ves esto? Porque efectivamente venimos hablando hace tiempo, la pandemia además generó muchos perjuicios a la educación particularmente pública, y desde antes de eso, en el estallido social, hubo colegios que dejaron de funcionar, jardines infantiles, pero este gobierno además carga con la expectativa de ser una generación que tiene un discurso respecto de la educación pública. Hay promesas programáticas, por ejemplo, el cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior, cosa que no ha estado en las prioridades, no se le ha puesto urgencia. Hay un proyecto que está hace mucho tiempo en el Congreso. Y en materia de educación no se ha exhibido mucho por parte de las autoridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué les parece lo que está pasando en esa materia que es tan crucial para el desarrollo de un país como es la educación? Bueno, yo creo que lo que se está viviendo en Atacama es el reflejo de una política mal pensada y mal implementada. Es cierto que la desmunicipalización de la educación empezó con problemas. No empezó este año, digamos, ni con este gobierno. Pero a eso se le suma también la gestión lenta que tiene este gobierno para solucionar los problemas. Y lo de Atacama, los estudiantes tuvieron que entrar en abril porque en marzo no podían entrar a clases en Atacama. Yo supongo que en los otros lugares que están haciendo crisis también. Y tiene que ver con algunos lugares, tiene que ver con cosas, uno podría decir pequeñas, pero que son de solución rápida porque es implementar una infraestructura, o tener agua, o tener enchufe, o tener baños habilitados. Estamos hablando de eso. Entonces, ya ahí una cosa es cómo se ha ido implementando esto en el tiempo, y otra cosa es la incapacidad de resolver problemas que tienen que ver con gestión. Y yo creo que la gestión ha estado muy lenta de reacción.
hubo un ministro que se comprometió, fue para allá, se comprometió, ahora hay un segundo ministro que se compromete. Yo no voy a cuestionar las buenas intenciones que hay, pero algo pasa ahí, que no se solucionan los problemas. Los empresarios de la zona se están poniendo con recursos por gestión de los mismos gremios, digamos, ¿ah? Y se han ido solucionando, pero es algo muy lento. Los estudiantes van a terminar en febrero, quizás en marzo, las clases que todavía no pueden comenzar a hacer. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿ah? La desmunicipalización. Acordémonos de cómo empezamos esto con la municipalización. La municipalización también tuvo los mismos efectos, porque la municipalización fue derivar los colegios a los municipios sin recursos. Y todos los profesores nos quedamos en blanco, porque no sabíamos ni siquiera el tipo de contrato que íbamos a tener. Y de ahí viene la deuda histórica, porque quedamos en blanco, nadie se hizo cargo laboralmente de los profesores. Entonces la desmunicipalización fue un caos. Acordémonos de cómo fue eso también. Y en esta parte, la desmunicipalización, que hay recursos y que hay una prioridad programática del gobierno, yo creo que aquí hay un problema de gestión gravísimo. Sí. Marcelo, bueno, en este tipo de debate siempre se vincula lo coyuntural con lo estructural, o la gestión con lo estructural. Y solamente para efectos del análisis quería hacer una moción a ver si podemos separar esas cosas para luego volver a juntarlas, ¿no? Hace años una vieja, siempre digo viejo como piropo, una vieja experta en educación me dijo: en los debates educativos todo es ideológico, aunque no lo parezca. Y bueno, he tendido con el paso del tiempo a coincidir con eso. Pero bueno, volviendo al tema, los análisis respecto a la situación específica de Atacama parecen demostrar consensualmente que hubo problemas de gestión importantes, ¿no? Que hay un problema en el manejo de los recursos, en el conocimiento de cómo se ejecutan los ítems, y así sucesivamente, que han dado lugar a esto que en el más benévolo de los casos podríamos llamar un desorden, ¿no? Pero lo que está ocurriendo, y que también tiene como una arista el tema de la conducta política del colegio de profesores, ¿no? Y fundamentalmente con la asistencia a clase, tiene otra arista más general que ya la planteaba Cecilia, que es, por un lado, el tema de la desmunicipalización. Es decir, si una situación de mala gestión permitiría decir que la desmunicipalización no debería llevarse a cabo o algo por el estilo, y una cuestión todavía más de fondo, que es la situación de la educación pública que mencionaba Monsi, a la que hacía alusión el ministro Cataldo ayer en la entrevista, porque claro, la educación pública tiene una gran cantidad de problemas, pero que duda cabe que varios de los problemas que tienen se deben a los condicionamientos estructurales que tiene el funcionamiento de la educación pública en Chile, ¿no? O sea, no es la educación escolar, es la educación universitaria, pero el ex rector de esta universidad, Enio Vivaldi, dio varias entrevistas donde, por ejemplo, ponía en cuestión que al Estado se le cuestionara por tener una posición prevalente respecto a sus propios establecimientos, ¿no? O sea, no hay en Chile un concepto de educación pública instalado que nos permita establecer conceptos mínimos. Yo sé que con el planteamiento del tema, Marcelo, estoy abriendo más una conversación para un simposio que para un foro de coyuntura, pero lo menciono simplemente a modo de marco, como para poder, en este caso específico, identificar qué es lo que está pasando y cuál es el origen de los problemas. Yo estoy de acuerdo, Patricio. Yo creo que hay que distinguir, como dicen los abogados, hay que distinguir, porque una cosa son los problemas de mala gestión que han quedado en evidencia en el caso de Atacama. Hay un paro que afecta a 30.000 estudiantes, llevan por lo menos 50 días, en el mejor de los casos, de paralización, con el impacto que eso significa a nivel de aprendizaje, también a nivel familiar, porque hay muchas personas que organizan su vida laboral pensando en que el sistema educativo funciona con cierta normalidad y que no tienen dinero para pagar una persona que cuida a los niños si no van al colegio. Entonces esto tiene una consecuencia que, no tengo que decir que eso afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Por supuesto. Por lo tanto, esto tiene un impacto social que es tremendo. Ahora, yo quisiera distinguir los problemas de implementación de la desmunicipalización de la discusión grande que nos invita a hacer Patricio, que es la discusión sobre evaluación de las reformas, que es algo que es una mala palabra en Chile,
Nosotros pasamos del blanco y negro sin evaluar, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces estamos convencidos de que el camino A es el adecuado, y cuando aparece un problema nos damos un paso atrás y volvemos al estado anterior. Es una cosa bastante bipolar, ¿no? Yo no creo que haya que retroceder en nada, ni que haya que volver a municipalizar. Es una cosa ridícula lo que hemos escuchado de parte de algunos actores en los últimos días. Lo que hay que hacer es identificar los problemas, corregirlos y continuar en un proceso que probablemente requiere algunos acomodos. Está en discusión, por ejemplo, si los SLEP son los servicios locales, sí, que reemplazan a los municipios. Son realmente instituciones que en el largo plazo van a funcionar con efectividad, o uno debiera pensar más bien en que la administración y la gestión de los servicios estatales de educación debiera depender de los gobiernos regionales, por ejemplo. Pero es algo que hay que mantener en discusión, ver cuáles son los problemas y hacer las correcciones del caso, pero no tirar digamos, al tacho de la basura un proceso que claramente es un proceso complejo, y probablemente este gobierno pecó de inocencia al creer que bastaba con terminar con la municipalización para que las cosas funcionaran mejor. Las reformas son procesos extraordinariamente complejos, y este gobierno ya lo tiene claro en varios temas, y este es uno más. Entonces yo diría, por una parte, hacer las gestiones, y yo creo que el ministro tiene que arremangarse las mangas de la camisa y meterse de frentón a resolver el problema de la paralización. Pero eso en modo alguno afecta la calidad del proceso de desmunicipalización, que es muchísimo más complejo. Y agregándole pelo a la sopa, yo diría, no solamente la educación, el nuevo sistema de educación pública a nivel de colegio básico y medio. Veamos cómo está funcionando la gratuidad, por favor, también, porque sabemos que las reglas del juego que permitieron extender la gratuidad significan hoy día un problema gigantesco en términos financieros para las universidades de regiones. Universidades que no tienen minutos de prensa en la prensa nacional y que están haciendo lo posible para subsistir. Tenemos el caso de la Universidad Austral, pero van a venir otras, donde el tema de la gratuidad, y acá, por favor, no estoy diciendo que haya que, como aquellos que dicen que hay que volver a la municipalización, que hay que terminar con la gratuidad. Por favor, no se trata de eso. Se trata de tener una evaluación en base a evidencia y corregir lo que haya que corregir. Yo diría que estamos un poquito en Chile con el síndrome del exceso de dramatismo, ¿no? Todo es gravísimo. No todo es gravísimo. Yo creo que la idea de la desmunicipalización es una idea que merece apoyo transversal del sistema político, porque al final fue el sistema político el que impulsó esto en su conjunto. Y por lo tanto, creo que hay que distinguir, porque si no nos vamos a quedar con esta cosa del gravísimo, de que una persona encarna todo el problema de política pública, en este caso de la desmunicipalización, y con este tipo de frases que uno escucha de repente, el mayor castigo posible, ¿no? Que la justicia lo sancione con todo, que no quede nadie en pie. No, así no se arreglan las políticas públicas. Hay sumarios, hay probablemente algunas denuncias que van a ir a parar la justicia, pero con eso tú no arreglas el sistema de educación pública, que sobre todo necesitan aquellas familias de menores ingresos. Entonces, yo creo que no hay que caer en la tentación de sacar ventaja política, aunque probablemente algo de eso esté presente en la discusión de hoy día. Sí, bueno, ese es el problema, Marcelo, Cecilia, que muchas de las discusiones se dan con poca evidencia, poca seriedad, tratando de sacar ventajas políticas y una mirada además muy cortoplacista. Nos quedan 5 minutos aproximadamente y los quiero llevar a otro tema, obviamente pidiendo las excusas de antemano porque es un tema complejo y bien difícil poder ser sintético. Es lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque este fin de semana además, estos últimos días en realidad hemos visto manifestaciones muy multitudinarias alrededor del mundo, en las principales capitales mundiales, en Londres, en Madrid, en Berlín, incluso en Estados Unidos, en contra, más allá de a favor, en contra de uno u otro país, ¿no? En contra de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y de la masacre, ¿no? De la muerte de civiles principalmente. Ya van más de 8.000 personas, ¿no? De origen palestino muertos, entre ellos varios niños, miles de niños. ¿Qué les parece esto? ¿Qué efectos creen que podría tener? Porque está muy en contraposición a la postura que toman los gobiernos de esos países justamente, ¿no? Cecilia, un par de minutitos para referirte a este tema. Sí, bueno, ya nos hemos referido anteriormente en otros programas a esto.
y lo lamentable que son las guerras con la muerte de civiles, de niños, es sin piedad, esto es sin piedad. Pero yo creo que hay que ir al origen de esto. Y es como en el mundo los países que tienen cierta hegemonía por sobre el resto, pueden detonar lo que quieran, digamos, ¿eh? Y aquí hay un negocio general entre países que se asocian con otros intereses, ¿ah? Porque yo estoy convencida que aquí la causa palestina no tiene nada que ver, ¿ah? Es más bien terrorismo que una causa con nobles fines, digamos. Entonces, cómo se ocupa y cómo se manipula una causa por grandes potencias para poder generar esta guerra que tiene intereses que no son los intereses de los civiles que están ahí circulando y que no decidieron estar en medio de esto. Por lo tanto, es tan importante que en esta globalización que lo advertía ya, yo diría hace 40 años atrás, Jackson Scholl, en un libro magistral que escribió sobre los efectos futuros de la globalización, que es lo que estamos viendo hoy día, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con países que no tienen voz, porque hay otros que prevalecen y manejan el mundo, digamos, la economía mundial. Entonces yo solo puedo decir que en el caso de los países pequeños o en el caso de América Latina, por ejemplo, si no hay una cierta convivencia coordinada de intereses, es imposible que nosotros podamos no competir, pero sí defendernos de estas hegemonías políticas y económicas de las grandes potencias mundiales. Marcelo. Sí, yo creo que es imposible dimensionar el horror que está viviendo el Medio Oriente por estos días. Quizás una manera de compartir eso, de compartir ese horror, que cuesta ponerle palabras, podría ser recordar hasta el día de hoy la cifra de muertos que hay. La mayor parte de ellos menores de edad. Incluso personas que corresponden a jóvenes que se enrolan en el ejército de ambos lados para defender ideas, ¿no? 7.000 palestinos muertos hasta la semana pasada. 1.400 israelitas. 220 rehenes, que no sabemos qué va a pasar, porque en este momento hay un corte de energía en la Franja de Gaza, cuyo principal impacto, o la visión de Netanyahu, es dejar sin capacidad de respuesta a las milicias que están en los túneles, debajo de la Franja de Gaza. Pero hay quienes piensan, y yo estoy dentro de ellos, que muy probablemente buena parte de los rehenes se encuentran bajo tierra. Entonces, díganme ustedes cuál es el escenario al cortar la energía y probablemente continuar con este bombardeo masivo que el primer ministro de Israel ha desatado desde los últimos días. Lo que a mí me parece que en los pocos minutos que tenemos deberá ser un punto central de reflexión es que sabemos por la historia, y la historia nos enseña algunas cosas, que cuando no existe una autoridad capaz de imponer orden, en muchas oportunidades el hombre es un lobo con el hombre. Entonces esa idea que tenemos un poquito romántica de lo que son los seres humanos con otros, cuando no existe un principio de autoridad que sea respetada por las partes, no es tan alentador, ¿no? Y yo creo que el conflicto desde el 47 en adelante en Medio Oriente es un ejemplo de esos conflictos que se van perpetuando cuando no existe un poder capaz de imponer un orden y una cierta idea de justicia que pueda ser respetada por ambas partes. Creo que lo que ha quedado en descubierto con estos días horrorosos que hemos vivido es la incapacidad de las Naciones Unidas de cumplir esa función. Y yo diría que el secretario general haga un llamado moral sin ser capaz de tomar ninguna decisión,
es porque la institucionalidad no lo permite. Si yo no estoy hablando en contra del secretario general, digo que la institucionalidad tiene un problema, una arquitectura que no permite dar respuesta a los conflictos en el mundo hoy día. Entonces lo que aparece como resultado de esa impotencia de la ONU es el poder unilateral de Estados Unidos y la red de países de la Unión Europea que simplemente administran relaciones de poder en el mundo. Entonces yo creo que la comunidad internacional puede tener una mejor expectativa de lo que viene hacia el futuro si es capaz de conversar sobre una reforma a las Naciones Unidas, independiente de las medidas urgentes que hay que tomar para que la violencia contra la población civil en Gaza y en Israel se detenga, porque eso es lo más dramático de lo que estamos viendo. Bien, es un tema, como decía, bien complejo. La verdad, hicimos algunas aproximaciones, pero por cierto es algo que nos va a tener preocupados y atentos durante los próximos días. Tenemos que cerrar ya este bloque de radioanálisis. Agradecemos aquí a nuestros invitados en estudio. Cecilia Valdés, muchas gracias por estar como siempre con nosotros y nosotras. Gracias. Y Marcelo Mella, un gusto, primera vez, ojalá la primera de varias. Ojalá, estoy disponible para compartir otro café con ustedes. Un gusto estar aquí esta mañana.